correspondiente al término del tema de gestión de la información. Recordemos que estamos viendo cómo gestionar datos y contenido digital a través de hojas de cálculo. En este caso, pues específicamente Excel, pero bueno, hay más software como hojas de cálculo, ¿verdad? Vilchis. Bueno, y nos quedamos la última sesión viendo lo correspondiente a determinar el valor máximo, mínimo, media, mediana y moda. ¿Recuerdan? Sí. Excelente. Y quedó pendiente eliminar las filas. Las filas para poder determinar el mínimo. Exacto. Vilchis. Creo que no nos escucha Vilchis, ¿verdad? A ver, vamos a ver si. Vamos a ver si. Oye. Esta mujer. A ver, vamos a ver si podemos silenciar a esta mujer. Este software creo que no lo permite. Vamos a ver. ¿La podemos silenciar? Sí, ya la silenciamos. Según yo ya la silencié. ¿Qué fue? ¿No es Vilchis? Ya le puse yo a silenciar y como quiera se oye. Ah, no. Ese era el mío. No, no se puede. No se puede silenciar. Bueno, entonces. Continuamos. Ok, ok. Bueno, entonces continuamos. Recuerden que era necesario eliminar de la fila, de la hoja datos, aquellas filas que tenían eliminado su correspondiente valor, del participante. ¿Por qué? Porque eso nos iba a estar impactando, como lo vimos, en determinar en realidad cuál era el valor mínimo y en función de eso también iba a impactar en el cálculo de la mediana. ¿Ustedes hicieron esa corrección? ¿Lo eliminaron? Sí, lo de las columnas, que no, digo, las filas que no tenían datos. Así es. ¿Sí lo hicieron? No, sí, yo no. Bueno, el que lo hizo, ¿cómo lo hizo? Le di en la columna de los números que ya vienen por default en Excel. Ajá. Y le seleccioné, ya ve que selecciona toda la línea y nada más fui a la opción donde dice eliminar. O sea, aquí dices, aquí, botón derecho, eliminar. No, donde acá arriba, Ajá. en la parte de las herramientas, dice insertar, eliminar Ajá. y formar. Ajá. Insertar, luego. En inicio. Inicio. Ajá, luego. Ahí Eliminar. Ajá. y ya fue ahí. Pero, Pero seleccioné toda la. Ahí, en ese. así, y le diste eliminar y pausa, eliminó la fila. Y este proceso lo repetiste buscando cada una de las filas. Sí, no sé si estuvo. Ok, no, sí, está bien. ¿Alguien más? Yo no lo hice. Bueno, ¿alguien más que lo haya hecho? ¿Cómo lo hizo? Pero ahí habría que ponerle. Aguante, Dejamos ocultas unas, ¿no? Hay que. Primero, ajá, había que visualizarlas. En este caso ya están visualizadas, como lo pueden ver en mi pantalla. ¿Alguien más que lo haya eliminado? Nadie más. No, nadie más. Bueno, ¿cómo se les ocurre a aquellos que no lo han hecho que lo pudiéramos hacer? ¿Cómo se les ocurre que lo pudiéramos hacer? De una forma rápida. ¿Nadie? Ingeniero, ¿de dónde a dónde habíamos ocultado? Habíamos ocultado, creo que de la 6 a la, de la fila 6 a la 212, creo, algo así. ¿No, nadie? Bueno, la forma más rápida sería aprovecharnos de estos filtros que tenemos, ya sea por el ID, carrera, edad, sexo, bachillerato. ¿Qué tendríamos que hacer apoyándonos en los filtros para de una forma rápida borrar las filas o eliminar las filas que... ¿Cómo? Sí, era fácil. ¿Cómo? Pues
seleccionar, ya ve que decía unas que decían vacío. Exacto. Por ejemplo, pongo en bachillerato, habilito únicamente el vacío y hago que... Pues los elimino. Y ahora sí, seleccionamos todas las filas vacías. Botón derecho, eliminar fila. Y ya. Y adiós, bye. Observen que ya no detecta filas vacías. Le doy que me muestre todo y Sí, ya. no, eso- Sí, claro. Hay que aprender a usar las herramientas, ¿sí? Mientras más las usen, más se acostumbrarán a recurrir a ellas y a solucionar las cosas más rápido. Bueno, veamos en resultados. Ahora sí ya ubica valores mínimos diferentes de 0. Esto significa que en efecto ya eliminamos todas las filas que no tenían datos en el rango que estamos estimando los parámetros, ¿verdad? No perdamos de vista que dijimos que entre la fila 2 y la 212 es las que estábamos usando. Estaba buscando los datos, pero como ahorita ya eliminamos esas 10 filas vacías, se ajustó nuestro rango. Vean, voy a darle deshacer, ahí están las filas. Regresamos a las fórmulas, fíjense, ¿cuál era el rango? De la fila 2 a la 212. Le doy control Y Ajá. para que vuelva a realizar esa operación. Control Z deshago, regreso a lo que hice. Control Y, lo vuelvo a hacer. Lo rehace. Y vean que ahora que ya eliminó las filas, únicamente detecta a los 200 participantes. Chequen que va de la fila 2 a la fila 201. Es decir, únicamente está dejando libre la fila 1 porque ahí es donde está el encabezado, ¿verdad? ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Ahí podrías silenciar tu micro, es que como Hangouts sigue al que está hablando, hace ruido y deja de visualizar la pantalla de usted, ingeniero. Entonces, Ya quedó. Gracias, gracias. Bueno, entonces, observen que automáticamente se ajustó la mediana. El máximo era 8.33, el mínimo 1.43, el punto medio entre el máximo y el mínimo, que es nuestra mediana, es 4.88. Entonces, con esto estamos cumpliendo el último punto, que bueno, ya lo habíamos realizado, pero lo estamos ajustando a los verdaderos valores tras haber eliminado las filas vacías. Permítanme porque aquí tengo un problema, ya que necesitaba, vamos a ver la actividad. Ahorita borré en la página. Déjenme volverla a abrir. Y aquí está la plataforma. Estamos por pasar al siguiente punto, que es el que dice, ya estamos en el 11, vean, de las calificaciones, estimar el máximo, mínimo, mediano y moda. Ya está. Después, paso número 12 y penúltimo. Estima la frecuencia de cada nivel de competencia. Conocimientos, habilidades y global. Y genera una gráfica de pastel donde se muestre su valor, así como el porcentaje. Es decir, cuántos niveles de competencia tenemos de básicos, cuántos intermedios y cuántos avanzados para conocimientos. Cuántos básicos, cuántos intermedios y cuántos avanzados. Y sacamos una gráfica de conocimientos para ver cómo están distribuidos los niveles de competencia. Después en habilidades, cuántos básicos, cuántos intermedios, cuántos avanzados. Y sacamos una gráfica de pastel y lo mismo para el global. ¿Ok? Retomando nuestro archivo, tendremos que llenar esta tablita de nivel y sacar nuestra correspondiente gráfica. Entonces, ¿cómo podríamos contar
cuántos niveles básicos tenemos en lo correspondiente a conocimientos. A ver. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver. Pues sería igual contar y nos vamos en la parte de los datos. Ajá, vamos a datos, aquí está datos. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde está lo correspondiente al nivel de competencia? En la última, fue el último que hicimos. Exacto, lo último. Ahí está. Nivel ¿Qué columna es? es la FW. Excelente, la FW. Aquí tenemos, pues, esta fila FW tiene lo correspondiente a los niveles de competencia para conocimientos. Observemos que hay unos básicos, hay intermedios. Difícilmente encontraremos avanzados, ¿verdad? Vean, la mayoría es básico. Entonces, hay que contar aquí. ¿Cómo le hacemos? Chequen cuál es el rango de valores que vamos a medir. Es del... Con el contar, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, nos vamos a resultados. Díctenme la fórmula, por favor. Contar punto sí. Ajá, contar. Punto sí, abro paréntesis. Establece el rango, ¿no? ¿De Está- dónde a dónde? Ajá, están en datos. FW desde el 2 hasta el 201, ¿verdad? Hasta la fila 201, obsérvenlo. En la fila 201 está el participante 211, el último. Una vez que escribimos el rango, ¿qué procede? ¿Cómo culminamos nuestra fórmula? Aquí abajo nos dice contar si, paréntesis, rango, coma, criterio. ¿Cuál es criterio? ¿Qué criterio estamos buscando? Que diga básico. Exacto. ¿Y cómo escribo el básico? Como está escrito en Entre comillas. Entre comillas, exacto. Es un texto. ¿Cómo entre comillas? Y lo tengo, como dice Jorge, escribir exactamente como está en la columna. B mayúscula, acento en la A y los demás, y todos en minúsculas a excepción de la B, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro criterio y después de criterio dice que debemos de cerrar con paréntesis. Así es. Le damos enter y observen. Encontró 140. 140 personas en la parte de conocimientos tuvieron un nivel básico. Entonces, ahora copiamos esto, lo pegamos y ¿qué cambio hacemos? Nada más le ponemos que nos ubique ahora intermedio. el intermedio. Y por último, ya, ¿cuántos tuvieron avanzado? Chequen. 140 básicos, 59 intermedios. Debemos de tener, pues, un avanzado, ¿verdad? Ahí está. Excelente. Y observemos que estamos estimando la frecuencia de cuántos básicos, intermedios y avanzados tenemos para el área de conocimientos que estuvieron en la columna FW. Y en la siguiente columna está lo correspondiente a habilidades y en la subsecuente estará la de nivel global, que coincide con la disposición de esta columna. Aquí está lo de habilidades y luego lo de global. En básico me aparecen 151. 151, a ver los demás, ¿qué dicen? Ahorita habría que checar el por qué. Ahorita checamos. Intermedio y avanzado sí me coincide, 59 y 1, pero básico me aparece 151. Ah, entonces sí está raro. Sí está raro, porque tal vez no has eliminado las filas. 140, a mí me salen 140. Sí, y el mínimo que te aparece aquí en calificaciones. Ah, sí, es que no. 0. No, lo de los Claro, no las has eliminado, entonces está considerando a esos con un nivel básico. Ah, sí. Ok, entonces observen, repito, chequen. Ahorita calculamos lo de conocimientos que está en esta columna y en las dos siguientes columnas están habilidades y global, que repito, coincide claramente con cómo están acomodadas las columnas de resultados. Entonces, ¿cómo lo calculamos esto rápidamente? Se puede arrastrar. Claro.
Pero cerciórense que cuando yo arrastro para acá, Cambie. va a coincidir con qué columna, vean, Con la FX. siguiente. Claro, Sí, coincide, FY, coincide, pues, digo FW, ahora es FX. coincide con FX, ¿ya vieron? Todos Sí. básico, 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 básico. Y si yo arrastro una vez más, pues vean, 192 están en básico, 8 intermedios en nivel global. ¿Qué es lo que los está matando a nivel global? La parte de habilidades. Que digamos que es la parte más complicada de la competencia. El saber hacer. ¿Sí? El saber hacer es lo más difícil. Ok. Bueno, únicamente nos falta la gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica? ¿Quién me guía? Tendríamos que seleccionar esas tres Los datos. y insertar tabla. ¿Pero qué hago? A ver, guíame. ¿Qué selecciono? ¿De dónde a dónde? Pero ¿quieres hacer una gráfica de qué? Del 140 al 0, o sea, los 9 datos. ¿Todos? No, nos convendría una gráfica para el área de conocimientos que me Yo te diga. iba a decir, Sí, o sea, así como acá, vean. Una gráfica conocimiento, como esta. básico, intermedio, avanzado. Exacto. Una para conocimientos que me diga cuántos básicos, cuántos intermedios y cuántos avanzados. Y otra para habilidades. Otra para habilidades y una tercera para global. Entonces seleccionas esas tres celdas de esa columna. Nada más aquí, estas tres. Los tres datos nada más. Hay que seleccionar desde el encabezado, no se les olvide. Ah, bueno. Pues seleccionamos los tres, incluyendo el encabezado. Y ahora, Les insertamos la tabla. insertamos la tabla. Estoy regalando la 3D, le doy el formato que corresponde para que me ponga la leyenda. Y le vamos a dar formato que incluye el valor. Ahí está. Y también seleccionamos los datos del eje, ¿verdad? ¿Qué etiquetas vamos a manejar? Sería básico, intermedio y avanzado. Chequen que seleccioné estos tres como las etiquetas que me deben mostrar. Aquí gráficamente, visualmente veo una diferencia abrumadora entre el básico, el intermedio y el avanzado. Es un 1%, que en realidad recordemos que no es ni siquiera un 1%, es 1 de 200, es 0.5% en realidad, 0.5%. Entonces, tendríamos que especificarle aquí en el número el formato que quiero yo de número. Quiero 2 cifras decimales, por ejemplo, o quiero una. Y entonces sí, que nos ponga el valor correspondiente. Le puso una base decimal, ¿no? Ujú. Bueno, aquí tendría que ser, permítame. Formato, a ver, volvamos a formato de etiquetas. Categoría porcentaje. Aquí en porcentaje le digo que el porcentaje quiero una cifra es más que suficiente. Y ya, lo cierro. Y ahí está, vean, 0.5%. Los puedo separar, observen, ¿ya vieron? Sí, porque Para que se vean.
claramente que aquí está el 0.5%. Y bueno, la puedo cortar. Me la tengo a gráficas. Aquí está. Y aquí le pongo nivel de conocimientos, ¿verdad? Una pregunta, ¿se escucha mucho el aire de mi ventilador? Yo no lo escucho. No, excelente. Bueno, pues ya está esa gráfica, entonces habría que hacer lo mismo con la de habilidades y el nivel global. Entonces rápidamente lo hacemos, insertar, cada uno háganlo a su propio ritmo. Observemos que es prácticamente todo en azul, ¿verdad? 100% en azul. 0 y 100%. El formato de etiquetas, le añadimos el valor. Aquí no es necesario ponerle lo del punto decimal, porque pues, es 0%. En el otro sí era necesario porque aparentaba ser un 1%, cuando la realidad es que se trataba de un 0.5%. Ok, entonces así le dejo y nada más ajusto la etiqueta del eje X para las leyendas adecuadas. Y aquí le voy a decir nivel de habilidades. Y bueno, esta gráfica la podemos cortar y pegar acá. Y nos faltaría la última, que es el global. Ingeniero, ahí mi pantalla de repente se pone oscura. ¿Me podría decir cómo hizo para que la gráfica se partiera, se dividiera? Únicamente das clic y lo mueves tú, como si manualmente los separaras. Ah, ok. Sí, sí, lo arrastras. Entonces observemos, aquí está ya el de global. Le voy a dar el formato que me incluya la cantidad del valor. Le voy a especificar los datos del eje, que sería N11, N9, N9, dos puntos, N, oh, no mentira, del 10 al 12, N10, dos puntos, N2. Los estoy checando desde aquí, vean, como no me permite la gráfica porque la montó encima de donde están las celdas que tiene básico, intermedio y avanzado, entonces voy a especificar directamente aquí, chequen que aparece en sombreado desde la fila 9, la 10, la 11 y la 12. Entonces yo aquí puedo especificar el rango de celdas. Ya vi que están en la columna N entre las celdas 10, 11 y 12, porque la 9 es donde está el título, ¿verdad? Le voy a aceptar. ¿Y qué creen? No me lo está aceptando. A ver, vamos a ver. Vamos a moverlo mejor. Vamos a ver cuál fue el error. Ah, es que no, se me olvidaba. Se me olvidaba habría que especificar aquí la hoja. Ya, es lo único que faltó. Ya está. Básico, intermedio, avanzado. Y aquí los puedo separar. Archivo vamos ahora no quiere. Ahí está. Ahí está. Como salida la parte de del 4%. Ahí está. Ingeniero, a la hora que yo le borre porque me falta borrar los de cero, Ahí. ¿lo demás se actualiza automáticamente? Sí, claro. Lo demás se actualiza.
Pues observen, ya aquí lo moví, lo arrastré a donde yo considere pertinente. Puedo mover las etiquetas, seleccionar la celda, la etiqueta que me interese y moverlo al punto donde yo quiera. Aquí está. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a decir que este es nivel global. Nivel global de competencia. Y listo, esta gráfica está terminada. La corto y la pego en este apartado, en la hoja que corresponde a las gráficas. Listo. Ahí tenemos todas nuestras gráficas. Entonces ustedes deberán entregar este documento donde yo voy a revisar qué tanto cumplieron, que todo esté, para en función de qué tanto hicieron o dejaron de hacer, asignar una calificación, ¿verdad? Entonces digamos que este que yo estoy haciendo va a ser la clave con la cual voy a comparar lo que ustedes me presenten. Bueno, falta el último punto. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahí. Pero Perfecto, está bien. perfecto. Entonces, Todo bien ahorita. muchas gracias. Entonces, último punto, el 13, dice lo siguiente: determina si existe una correlación entre el nivel de competencia o las calificaciones de los participantes en conocimientos, en habilidades y global con respecto a la edad, el sexo o el tipo de bachillerato. En caso de haberla, especificar si esta correlación es positiva, negativa, débil o fuerte. Y ustedes dirán, no, wow, ¿qué es esto? Para empezar, ¿de dónde nos apoyamos para saber si es positiva, si es negativa, si es débil o fuerte? Observen que, volviendo al archivo, en valores de referencia, ahí especifiqué los valores que corresponden a determinados tipos de correlación. Observemos que hay correlaciones negativas. La correlación puede variar entre -1 y 1. Si la correlación es 0, significa que dos datos no tienen relación entre sí. Por ejemplo, ¿tendrá que ver el hecho de que el coronavirus esté ahorita, la pandemia del coronavirus tendrá que ver con que el día esté soleado? No. Nada que ver, ¿verdad? Así yo haga una encuesta y arroje datos, Sí. trato de correlacionarlos. Sí, claramente no va a haber ninguna correlación entre una y otra. Pero si si hiciéramos una encuesta y encontráramos en 1000 participantes de edades entre los 18 a los 80 años y buscamos si existe algún tipo de correlación con la edad y la caída del cabello, ¿qué dirían ustedes? ¿Hay correlación? Pues tal vez sí. Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pudiera. Ahí pudiera ser que sí hay algún tipo de correlación. Tal vez no es una correlación tan fuerte, pero sí. ¿Y qué tipo de correlación es? ¿Positiva o negativa? Es decir, a medida que aumenta la edad, ¿aumenta la caída del cabello? Sí. Sí, entonces es positiva. Pero, por ejemplo, si habláramos de la fortaleza física, de la fuerza física o de la agudeza auditiva, ¿cómo sería? ¿Habría correlación con la edad y la agudeza auditiva? Sería negativo, ¿no? Exactamente, ahí sí hay una correlación y seguramente encontraremos que es tal vez fuerte, ¿eh? Esta agudeza. Y esta agudeza auditiva podría ser fuerte y negativa. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la edad, nuestra agudeza auditiva va en detrimento, va disminuyendo. Aumenta la edad y el otro factor disminuye. Entonces, no cambian en la misma proporción. ¿Me explico? Digamos que la variación es inversamente proporcional.
Entonces es ahí como podemos nosotros interpretar si hay o no hay, y en caso de que haya, es muy fuerte, es muy clara la correlación y cómo se da entre ellos. ¿Está claro? Entonces aquí sería interesante saber, ¿será que tenga algo que ver si el chavo tiene bajo nivel de competencia con la edad? ¿Tendrá que ver, tal vez son más competentes los hombres que las mujeres? ¿O tal vez tiene que ver el nivel de competencia o las calificaciones si los chavos estudiaran en un bachillerato público o en un bachillerato privado? Sería interesante saberlo. Aquí, ahorita, antes de realizarlo, ¿ustedes qué piensan? ¿Quiénes podrían ser más competentes mientras más grandes son? ¿O no tiene que ver? ¿Tendrá que ver la edad? Yo digo, yo pienso que la edad podría ser que sí. ¿O les cambio la pregunta? De estos 4 parámetros, carrera, edad, sexo y el tipo de bachillerato, ¿alguno de ellos tendrá correlación? ¿Cuál tendrá más probabilidad de haber correlación? Carrera. Realmente es de la Es la carrera, es como en la escuela, no es lo mismo de física. Ok, pudiera ser. Ese tal vez en primer lugar. ¿Cuál podría ser el segundo parámetro que pudiera tener correlación? El bachillerato. Bachillerato. ¿Qué pensarían ustedes? de la escuela. ¿Cuáles deberían resultar más competentes? Yo diría, bueno, debería ser el privado. En teoría, ¿verdad? Ajá, En teoría. Entonces, abusados en cómo interpretar los datos. Así es, así es, así es. Checa. El 1 es público, el 2 es privado. Entonces, si me da una correlación positiva, ¿qué significa? ¿Qué significaría? ¿Cómo los estamos comparando? Por eso, si yo correlaciono la competencia con el bachillerato, observen que es nivel público 1 y el de mayor valor es el privado. Si me dice que la correlación es positiva, entonces, ¿quiénes son más competentes? Los privados. Los privados, claro. Pero si la correlación es negativa, Los públicos. el público es el que resultó más competente. ¿Están de Es que ahí acuerdo? es mucho de cómo estás interpretando los datos. Depende de cómo se posicionen los datos. ¿Me explico? Cómo lo estás tomando en cuenta. Exacto. Si la correlación es positiva, ¿con quién tiene correlación? Pues con los de mayor valor, Ajá. ¿cierto? Si la correlación es negativa, entonces es, ¿cuándo aumenta el nivel? Pues con los de menor valor. ¿Están de acuerdo? Mucho ojo. 1 mujer, 2 hombre. 1 público, 2 privado. Aquí va a ser difícil interpretarlo, ¿eh? Ok, pero vamos a intentarlo. Entonces, eso es lo último que vamos a hacer. Y vamos a hacer el primero. Vamos a calcular la correlación. Entonces, escribamos igual coef de correl. Es este, aquí aparece automáticamente. Coef.decorrel. Doy doble clic y aquí está la fórmula. Le doy en fx para que me dé la descripción y me dice lo siguiente. Devuelve el coeficiente de correlación de 2 conjuntos de datos. ¿A quiénes quiero correlacionar? Pues a lo de... la de carrera y... Chequen, aquí está el de, perdón, edad y el tipo de bachillerato. No puse el de carrera, porque es difícil establecer ahí una correlación. Pero aquí sí, por ejemplo, en edad. Entonces doy clic y me voy a la hoja de datos
y selecciono las calificaciones del área de conocimientos. Aquí está. ¿Ok? ¿Con respecto a quién dijimos? Con la edad. Con la edad, vean, estoy en edad. Y aquí corrijo, chequen, porque el primero era el nivel. Pero bueno, aquí, así lo dejo. Así lo dejo. Pero estamos comparando. A ver, voy a corregir. Corto. Voy a cortar esto. Esta es calificación, es aquí. Bueno, lo vuelvo a intentar. Es nivel, ¿ok? El nivel de conocimientos con la edad. El nivel de conocimientos con la edad. Entonces, escribo el igual. Dijimos que era coef de correlación. Y voy a seleccionar. Ya no es necesario que abra la ventana. Voy a seleccionar, repito, el nivel de conocimientos, que es la columna FW. Nivel de conocimientos. Pongo coma, aquí nos lo está diciendo, la matriz 1, coma, matriz 2. Entonces ya puse la matriz 1, coma, ¿con respecto a quién? Con respecto a la edad. Entonces selecciono lo mismo de la edad. Ahí está. Cierro paréntesis y doy enter. Cierro paréntesis. Ahí tienen. ¿Bien? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Bien? No, ¿cómo se me hace? Excelente. Sí. Oh, bien, gracias. Excelente. Ok. Vean, aquí tenemos un detalle. De pollo. ¿Segura? Sí. ¿Segura que es de pollo? Ah, bueno. Ok. Observen, hay un detalle. Cambié aquí la columna. Puse columna FT. ¿Por qué FT? Porque quiero correlacionar aquí la calificación de conocimientos con la edad. Y la calificación de conocimientos está en la columna FT. ¿Ok? Por eso lo cambié para que ahora tome los conocimientos. Y chequen que aquí me da un valor. Acá, ¿por qué me está marcando error? Porque está comparando números con Oh, texto. Porque es texto, ¿no? Es No que me piden. texto, exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ay, perdón. Aquí voy a hacer un ajuste. Voy a copiar esta misma fórmula. Para sacar el nivel. Pero en lugar de que ponga básico, si es básico, que me ponga un 1. Si es intermedio, que me ponga un 2. Y si es avanzado, que me ponga un 3. Entonces chequen, básico era un 1, ¿no? Copio las etiquetas para que prácticamente sea la misma información, nada más que numérica. intermedio sea 2. Exacto. Vean, básico, 1, 1, 1. Lo bajo aquí y vean, intermedio, 2. Básico, 1, intermedio, 2. Entonces,
Aquí sí estoy ya teniendo el nivel, pero repito, no en forma de caracteres, sino en forma numérica. Vean, aquí encontré un intermedio, ahí está el 2. Entonces, es lo mismo, ¿ya lo vieron? Entonces, para evitar ese detalle, estábamos checando el nivel de conocimientos con la edad. ¿Cuál es la columna de esta forma numérica de expresar el nivel de conocimientos? Es la columna GA. Entonces vamos a cambiar y le vamos a decir, ¿sabes qué? Agárralo de la columna GA. De la columna GA. Damos Enter y ahí está el valor. ¿Ok? Entonces vuelvo a copiar esta formulita. Vuelvo a copiar esta formulita. Y ahora es nivel de habilidades. Nivel de habilidades. ¿En qué columna está el nivel de habilidades? GB. ¿Ya lo vieron? Entonces nada más le cambio aquí GB. GB. Y ahí está. Uy. ¿A todos les pasó igual? A ver, vamos a ver qué está pasando. Aquí tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. A ver. Nivel de habilidades. Wow, ¿cuál es el error aquí? A ver. GB201. ¿A qué se debe el error? No lo sé. ¿Cuál es la calificación de habilidades? Chequen. Ahorita vemos qué está pasando aquí. Lo voy a poner en amarillo. Calificación de habilidades con edad. Lo del rango de edad es el segundo rango, ese no ha cambiado. Sigue estando en la columna C. Lo único que hay que ajustar es en qué columnas está el rango de calificación de habilidades. ¿Me pueden decir en qué columna está la calificación de habilidades? Es que no puedo ver su pantalla. ¿En qué, repito, mientras yo hablo, deberían estar viendo mi pantalla? ¿En qué columna está lo correspondiente a las calificaciones de habilidades? FU, exacto. Entonces, aquí en resultados, tendría que ajustar en lugar de GA, FU. FU. Aquí está. Y aquí el nivel global, para nivel global, nivel tendría que ser columna GC. Columna GC. Aquí está, vean, el nivel global. Entonces lo ajusto. GC. GC. Y aquí está. Y la calificación global
tendría que ser la columna FB de vaca. FB de vaca. Entonces aquí A lo que... mí, Cada quien donde les quedó, ¿ok? FB, en mi caso en FB, ahí está. Ahora, aún así a mí me los marca como error, aunque ya lo relacioné, aunque los dos sean números, me Ujú. siguen marcando como error. vamos a ver en mi caso, aquí, ¿por qué aparece el error? A ver, voy a seleccionar manualmente el rango del nivel de habilidades. El nivel de habilidades, aquí está, es tu GB2 a G201. Wow. Aquí, ¿por qué está marcando? Habría que saber. Ah, es que acuérdense que nivel de habilidades, ya vi por qué. ¿Por qué? Porque todos nos dan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No hay ninguna variación. No hay ninguna variación. Entonces, claramente, si algo no cambia, ¿cómo es? Las por ahí. Es constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, prácticamente nosotros podríamos decir que aquí la correlación es 0. No aplica, más bien. No aplica. Más que 0, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no se puede comparar nada porque todo es lo mismo. Porque es todo lo mismo, no hay información. Así es, así es. Pues por eso no aplica aquí en el nivel de habilidades. Eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cómo interpretamos este 0.02? Vean. 0.02, ¿eh? 0.02. Si está en 0, ¿qué significa? No existe correlación entre los. Ok, el siguiente nivel es correlación positiva muy débil o correlación negativa muy débil, pero tiene que llegar al menos al valor absoluto de 0.1. ¿Cuánto tenemos? ¿Alguno lo supera? ¿Alguno supera el nivel de 0.1 de correlación? No, entonces prácticamente, ¿cuánto es? No existe correlación. Exactamente. Entonces, en realidad, no hay correlación, ¿verdad? No hay correlación. Y esto para todos. Para todos. Regresar un poquito a la fórmula de correlación, nada más para checar que ¿Cuál fórmula? la de correlación, ¿Cuál de todas? la primera, Ok. la de nivel De conocimientos. Esta es la de nivel de conocimientos. Ajá. Ujú. Entonces, ¿está claro? Con la edad no tiene nada que ver el nivel de competencia. Ni en nivel ni en calificación. No tuvo nada que ver. Ahora, voy a copiar esto mismo y ya no le hago al cuento. Copio esto mismo. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Cópiame esta formulita y pégamela acá. Cópiame esta formulita y pégamela acá. Pero, ¿qué cambio voy a hacer? ¿Qué cambio voy a hacer? Ya no lo voy a comparar con la edad. Salud. Lo voy a comparar con bachillerato. Salud. bachiller. ¿Y el bachillerato en qué columna está? Pues son de las primeras. En la E.
Entonces habría que cambiarle, en lugar de que sea columna C, que sea columna E. Y aquí ya encontré un poquito más. ¿Observaron? Copio, copio. Entonces copio esto. Copio. Pego. Copio, pero lo copio desde acá. Copio la fórmula. No copio el contenido de la celda, porque a la hora, si yo nada más selecciono aquí, le doy copiar y lo vengo para acá y lo pego, no olviden que va a mover las celdas. La cantidad de columnas que yo me desplace de aquí para acá es la cantidad de columnas que va a mover las celdas dentro de la fórmula a la hora de pegarla. Pero si yo selecciono directamente la fórmula y la copio y vengo acá y la pego, pues me evito de problemas, va a copiar la misma fórmula. Lo único que dijimos que íbamos a cambiar es que ahora tomará como referencia la columna E, que corresponde a el bachillerato. Y observen, ¿qué encuentran? ¿Qué encontramos aquí con el tipo de bachillerato? Un poco más de variación. ¿Cuál dijimos que era el primer nivel? Muy bajo, correlación negativa muy débil. Exacto, correlación positiva muy débil. O negativa. Exacto. ¿En dónde sí hay una correlación positiva muy débil? En el de calificación de conocimiento. Exacto. Correlación positiva muy débil. Lo podríamos poner por formulitas, así como le hicimos en el nivel, ¿verdad? Pero Sí. va a ser muy largo ahorita. Y ya nos estamos excediendo en el tiempo. Ustedes si quieren, lo ponen por fórmula. ¿Ok? Pero a final de cuentas, este tiene correlación, este y este también. De hecho, lo voy a poner en color verde. Y este también en verde. Pero donde no hay correlación sería en este ni en este. Y aquí pues no aplica, ¿verdad? No aplica. Lo vamos a poner en color azul. Ya le quitamos lo del relleno. Este color azul no me gustó, está muy feo. Este está mejor. Y aquí no aplica. No aplica. ¿Sí, jóvenes? Entonces, estos son verdes. Estos son verdes. Y este también. Este es rojo. Y estos también. Ya se ve mejor. Ingeniero, ¿el de sexo se quedó vacío? El de sexo, no lo puse. No considero el de sexo, sí. No lo puse. Podríamos hacerlo. Ah, no, sí está, vean. Aquí está. Lo había pasado por alto. Aquí está el de sexo. Pues únicamente, a ver, rápido, copiamos. Fórmula. Y la pegamos. Copiamos
fórmula, no la celda. Directamente copien la fórmula y la pegamos. Aquí copiamos fórmula y la pegamos. Hacemos rápidamente eso para todos y únicamente ajustamos cuál es la columna que corresponde al sexo. Entonces sería bueno saberlo. Aquí está. Entonces, a ver. ¿Cuál es la columna del sexo? Columna D. Entonces, aquí, ajá, así es. El segundo rango, pues le cambiamos de columna C a columna D. A todas las formulitas, a todas las funciones que pusimos. D. Ok. Ponemos D. A ver. Wow. ¿Y dónde sí hay una correlación débil? En el nivel global, ¿ya lo vieron? Correlación positiva muy débil. Y no hay correlación aquí, ni acá. Y estas deben de ser en rojo. Y esta debe ser en verde. Y ahorita interpretamos donde sí hay correlación. Ahí está. Empecemos por aquí, por el sexo. Nos dice que sí hay una correlación positiva muy débil en el nivel global de competencia. Correlación positiva. ¿Con quién tiene correlación? Si es positiva, ¿es con el de mayor valor o con el de menor valor? Con el de mayor, ¿no? Con el de mayor, o sea, ligeramente, ¿quién resultó más competentes? Hombre, Los hombres, claro. no es complicado. Ligeramente, No lo digo yo, lo dicen los números. ahí. Dicen los números. Bueno, para esa prueba sería interesante replicar esto con los datos de su prueba. ¿Me explico? Porque estas son de otras personas. Pero Vamos a medir de nuestro lado. de la prueba, no, eso no es suficiente como para establecer una correlación. Un individuo no impacta todo. ¿Me explico? Habría que ver si sí hay. De hecho, mientras más hombres sean, es peor el impacto. Sí, porque Ujú. un número dispara más. Exacto. 1 entre 10 no es lo mismo que 1 entre 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ligeramente más competentes los hombres. Y acá hubo una correlación positiva muy débil en la calificación de conocimientos y en el nivel global y la calificación global. Pero positiva con el bachillerato, quien entonces tuvo ligeramente mayor competencia. Si fue positiva, es el de valor más grande o el del valor más pequeño. De valor más grande. grande. Es Más positivo, es grande. el valor más grande. Exactamente. Entonces, ¿quiénes? Privada. Exactamente. Private. Exactamente. Que ya nos lo imaginábamos, ¿verdad? Ligeramente más Lo competentes sospeché desde un principio. los de escuela privada. Pero, ¿qué creen? Esta prueba la hice en varios
con varias muestras, diferentes poblaciones, y hubo una ocasión donde resultaron más competentes los de la escuela pública. Y era una correlación un poquito más elevada, ¿eh? Entonces, tendríamos que hacer una prueba extensiva, muy grande, entre diferentes escuelas, con muchos jóvenes, para que podamos decir que los resultados son significativos a la realidad del país o del estado, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, Sí. perfecto. Entonces aquí no había necesidad de expandirlo tanto. Ok, pues prácticamente esto sería todo por el día de hoy. Ya vimos funciones de correlación, vimos funciones de comparación, de igualación, cómo jalar datos, cómo calcular ciertos valores estadísticos. La siguiente sesión y última de esta área de Excel, vamos a ver, por ejemplo, en algo práctico para su carrera. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una caracterización de algún sensor, tienen un sensor de temperatura, de presión, de lo que sea. Hacen una tabulación y cómo sacan una ecuación que describa el comportamiento de ese sensor. ¿Me explico? Con correlaciones. No, más bien es con aproximación de curvas o ajuste de curvas. Aproximación sucesiva. De curvas, así es, pero eso con Excel lo vamos a hacer muy facilito, van a ver. Yo creo que esa siguiente sesión puede durar, no sé, 20 minutos si acaso. ¿Sí? Eso será el próximo día, lunes. Próximo día lunes. ¿Ok? Entonces nos veríamos el lunes a la 1. No sé si tengan dudas el día de hoy. Bueno, pero aparte el lunes ya nos veremos. Claro, Mañana, ¿no? claro. Bueno, permítame.